Miren, este ejercicio se basa en la energía. Entonces, ¿cuánta energía recibe un elemento cualquiera? Y esa energía se transmite, o sea, se transforma en desplazamiento. Entonces, de eso se trata este ejercicio, ¿no? Con teorías energéticas se puede resolver o sea, cuánto se desplaza un elemento en base a lo que van a aprender hoy conmigo. ¿Okay? El tema es bien facilito. Fíjense que esta es la ecuación de la energía. Ahorita vamos a ver dónde sale este U, qué será este U, y por qué está en función de P, y por qué está en función de L, y por qué está en función de modo de elasticidad e inercia. ¿Okay? En su examen tenían pues en cada uno de estos datos solamente que reemplazar acá y hallar que aplicando energía almacenada la siguiente determina la flecha, ¿no? Y la flecha pues puede estar en función del desplazamiento, pero tiene que estar en función de la energía. Aquí está eso, a ver. Estaba resuelto esto. Para el desplazamiento, que ahorita vamos a ver por qué la derivada de la carga con respecto a la energía es igual a un desplazamiento. Entonces, cuando reemplazaban todos estos valores, ¿okay? Pero antes de reemplazarlos, pues tendrían que derivar esto en función a P. Eso era todo, ¿no? Era 27P L cubo 1536 EI. Ya tienen el desplazamiento en metros. Así de simple era. Este ejemplo es, por eso les digo que es un ejercicio regalo, que tiene 1, 2, 3, 4 pasos y ya, se resuelve. Tienen que tener el concepto de U, que es la energía interna acumulada, y por qué es la derivada parcial con respecto a la carga del desplazamiento. Este es uno de los ejercicios. Nos falta también otro que había, que es la parte de Maxwell, ¿no? La parte de Maxwell, o sea, esta teoría que él ha aplicado, se basa en la superposición de cargas. Y la superposición, o sea, no es nada más que ver cuánto desplazamiento te da cada carguita y sumarlo de alguna forma. De alguna forma, no estoy diciendo que se suman directamente. Hay que buscar la relación entre carga, U, desplazamiento, etc. ¿Okay? Entonces la teoría de Maxwell es... Ah, ya. Dime, René. No se te escucha nada. Puedes poner tu pregunta también aquí si quieres. A ver, como les decía, voy a poner n número de cargas sobre un elemento y podríamos saber cuánto es el desplazamiento máximo de todas las cargas que han puesto sobre este elemento. Entonces tenemos que buscar cuánto es el desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, así. ¿Cómo podemos superponer esto? ¿No? Porque estamos trabajando en una teoría lineal. Entonces, cuando estamos trabajando en una teoría lineal, la carga y el desplazamiento son lineales. Entonces esto se puede sumar. Pero hay que buscar esta curva que es de... O sea, no solo es una curva, es como se va a formar como una matriz, ¿no? Una matriz que una va a depender de cada otra. Porque eso pasa en las deformaciones. Esta carita de acá o sea, la deformación que pase, digamos aquí, este punto, va a depender de todas estas cargas, ¿no? Eso es lógico. Porque esta cara aporta deformación, esta cara aporta deformación, pero si yo quiero saber este punto, o quiero saber justamente este punto, ¿ya? No necesariamente este punto. Este punto pues está en función de todos los demás puntos. También, por si acaso. Estamos haciendo como una superposición de cargas, entonces hay que ver cómo se hace. ¿Ok? Esto ya está resuelto. Igual para lo que es su examen. Ya lo tengo resuelto. Pero hay que entenderlo, como les decía. Igual es una teoría energética. Una teoría energética que se la tiene que hacer como una relación, como les decía, como uno depende del otro, puede haber reciprocidad entre ecuaciones. Pues se puede hacer un sistema de ecuaciones y con el sistema de ecuaciones se puede hacer una matriz, ¿no? Una matriz de resultados, una matriz de incógnitas, una matriz de coeficientes constantes.
Entonces, el examen no es nada más que pedirles la ley de reciprocidad de los coeficientes constantes. O sea, el desplazamiento 1 tiene que ser igual a este igual a este igual a este. Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Entonces solo tienen que anotar estos valores, anotar la gráfica. O sea, obviamente antes tienen que plantearse el sistema de ecuaciones recíprocos, plantearse la matriz y después sacar la diagonal principal, y después como es una matriz simétrica, la fila es igual a columna, fila es igual a columna, fila a columna. Entonces todos esos valorcitos tienen que anotarse, tal cual aquí. 1 igual a 2, 1 y 1, etc. Tenemos 6 términos recíprocos para un elemento que está sometido a 4 carguitas. ¿Ok? Entonces solo es eso, la pregunta. No te está preguntando cuánto es el desplazamiento, nada. O sea, porque tendríamos que hallar la componente energética de cada carga, reemplazar en esta ecuación, y recién podríamos hallar tal vez lo que serían las cargas, ¿no? Las cargas y los desplazamientos. Ese es otro tema, un poco más complicado, pero se puede, les digo, se puede. Tenemos para 5 cargas, se vuelve más pesado esto, ¿no? Su examen puede pedirles para 3, 4, 5, 6, hasta 7. Entonces igual les voy a explicar por qué es de esta forma, etcétera. ¿Okay? Como les decía, esta clase va a contar como la clase de elementos finitos. ¿Sí? Fíjense que estos son los elementos finitos. ¿Ya? Que vamos a hacer toda la parte energética. Vamos a llegar hasta lo que es la función de forma. Y esto va a contar como su clase de justamente de elementos definidos para hacer su ejercicio último, para entender los tipos shells. Y esto tiene bastante teoría, chicos. Tiene teoría bien interesante que van a abarcarlo poco a poco, pero se resume a esta ecuación, que es una triple integral de volumen bueno, esta sería la matriz de rigidez en realidad, y esta sería esta es la matriz de rigidez más su vector de desplazamientos. Interesante, ¿no? Miren, todo esto es la matriz de rigidez juntando su triple integral, y este es el vector de desplazamientos, y todo esto es el vector de fuerzas. Como les había dicho, esto no cambia en la matriz de rigidez ni tampoco en los elementos finitos. Entonces vamos a entender de dónde sale esto, dónde sale esto. Y una vez de eso tenemos que ver que, miren, la matriz de rigidez a partir de los elementos finitos para una barra uniaxial, exactamente lo mismo que les había comentado, ¿no? A sobre L, A sobre L. Les va a salir exactamente lo mismo. Para la derivación de vigas, lo mismo, es un poco más complicado, pero tampoco no es difícil. Y igual nos queda la matriz de rigidez un pedacito de la matriz de rigidez de la viga, que era parecido a lo que habíamos hallado ya con ustedes. Y se halla o sea, para cada elemento de la matriz de rigidez de la viga se halla de una forma muy diferente a lo que hemos hallado con ustedes ahorita. Entonces, a partir de eso, vemos cómo funcionan las computadoras, ¿no? La cuadratura de Gauss. Eso es lo que utiliza todos casi, no les digo, los que yo sé que utiliza esta función de integración numérica es el SAP, también el robot. Las demás no sé cuál utilizará el CPCAT, pero la cuadratura de Gauss utiliza el SAP. Obviamente el SAP tiene que decirle TAPS, todos los programas del CCI. Entonces tenemos SAP, TAPS, Bridge, Save. Lo de robot sería más que todo para los del Autodesk, ¿no? O sea, aquí es parte de lo que es el Revit, ¿no? También, que el Revit, si tú quieres hacer un análisis estructural, utiliza el robot. Entonces, tanto los más importantes por lo menos utilizan la cuadratura de Gauss. ¿Okay? ¿Y qué es esa cuadratura de Gauss? Pues fíjense que estos son, ahorita les estoy dando el pantallazo, ya no estamos avanzando, pero quiero que vean el pantallazo de lo que es los elementos finitos. Entonces la cuadratura de Gauss no es nada más que les va a ayudar a que la computadora pues reconozca las integrales. O sea, hoy en día hay programas especiales, ¿no? Como el MATLAB,
Hay programas también Deriv, o sea, hay un montón de programas, también calculadoras, que tú le das un valor de integral, le das los límites, la función, y la función también acá, digamos de x o de y, lo que quieras, y te lo haya un resultado, ¿no? Pero estamos hablando de elementos que son por millón, millones por millones. Estoy hablando de la matriz de rigidez. Entonces, ¿cómo es que nosotros asociamos, o sea, podemos resolver un elemento que tiene un montón de integrales para una matriz de rigidez a la computadora? O sea, la computadora no sabe integrar, no sabe derivar. ¿Ok? Solamente, o sea, son realmente genios los que hacen esa programación para que una computadora integre, derive, etcétera. ¿Ya? Pero a la computadora le gusta, no es que le guste, sino es que está hecha eh, para sumar, y sumar y sumar. Todos han escuchado por lo menos alguna vez de este sistema que utiliza la computadora, que es el sistema binario, ¿no? Entonces, el sistema binario se basa en ceros y unos. Todos han de escuchar por lo menos esto, todos. Entonces, para este código, para la computadora, puede decir que esto quiere decir una letra, ¿qué tal? A, o un 0, 1, 1, 0, 1, 0, digamos, equivale a B. Es decir, otra configuración de binarios también podría relacionarse a una suma, a también, o sea, una suma de A y B, o si quieres hablar de números, 1, 2, ¿no? Tienes otra configuración para sumar esto más esto, digamos, ¿no? Si tú quieres multiplicar, tú dices A veces B, digamos. La computadora tampoco no multiplica, sino suma varias veces. Divide, o sea, eso lo han debido ver tal vez en el colegio por lo menos han debido escuchar eso de curiosidad, más o menos cómo funciona el sistema binario. Pero, resumidas cuentas, la computadora suma y suma y suma. Todo lo que ven el proceso aquí de la computadora, que estoy moviendo el mouse, que estamos viendo el video, que son bits de información que pasan a millones de veces por segundo, pues se basa en un algoritmo que va sumando los códigos binarios para que me muestren que la pantalla, que me muestre un programa, para que funcione, todo se basa en un sistema binario, ¿no? Y eso pasa millones de veces por segundo. Entonces, ¿quién hace todo ese proceso? Pues el CPU, ¿no? El CPU, que es este acá, digamos, ustedes han debido ver en todas sus computadoras que tiene, digamos, que una frecuencia, ¿no? 3.8 GHz, etc. También tiene, digamos, aquí tiene 8 procesadores, ¿no? Han debido escuchar del dual core, digamos. Dual, eso tiene 2 procesadores, 4, 6, 8, hay hasta de 12 ahora, ¿no? Entonces, estos son los que hacen el cálculo, como les decía, esta suma de los elementos binarios a 3.8 GHz. Esto es la frecuencia de datos, digamos, o sea que es más o menos así. Una frecuencia sería esto, ¿no? 1, 2, 3, así. Por segundo, que quiere decir que son 3.000 millones de veces, o sea, casi hace como más de 3.000 millones de procesos por segundo. 3.000 millones, o sea, más incluso, porque gigahertz, giga, ¿cuánto es pues? Mega es 6, giga es 9, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, millón, 10 millones, 100 millones, claro, 1.000 millones. 3.8 mil millones de procesos, o sea, hablando de datos por segundo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de esta computadora, ¿no? Entonces, eso lo va a repartir en número de procesadores, digamos, ¿no? Entonces, eso es cómo funcionan las computadoras. Entonces, uno dice, pucha, ¿cómo usamos eso a nuestro favor? Entonces decimos que estas integrales, ¿sí? En vez de que se vean como una función, integrales ustedes han de aprender en cálculo, digamos que tenemos una función de x, puede ser traducida a una suma de funciones, que también estarán en función de esta misma función, ¿vale? O sea, se puede hacer una integral, puede ser una suma de funciones. Ah, genial, aquí tenemos suma. Entonces, yo podría utilizar esta propiedad de las integrales para obtener después resultados aproximados gracias
a un artificio matemático que justamente es la integración numérica para llevar una ecuación como esta que ven con integrales a una función que es una suma de funciones. Entonces esta suma de funciones se ve más o menos de esta forma. Miren, primero se ve así la integral y pues esto se puede transformar de una manera para que los límites sean menos 1 y 1. De eso se trata la cuadratura de Gauss. Cuando ustedes transforman esa función, digamos, de 0 a una función definida, L, se tiene que integrar en función a L, ¿no ve? En cambio, cuando está definido de menos 1 a 1, podrías tener una sumatoria de funciones de 1. Entonces, se basa en un cambio, como le llaman, un cambio de variable, para llevar de una función a otra, ¿no ve? De tal forma que cuando ustedes integren, pues se vea esto aquí, ustedes integren, a ver, ¿dónde está? Se vea de esta forma, aquí está, ¿no? Esta es la matriz de rigidez y está en función de menos 1 y más 1. Entonces lo que hace pues este elemento finito, que tú le das una cierta área, una elasticidad, esto va a estar en función de forma, etcétera. Tenemos una multiplicación, tenemos lo que llama un jacobiano. En análisis vectorial, ¿se acuerdan del jacobiano? Era una multiplicación que hacía el cambio de coordenadas, ¿no? Entonces estamos utilizando funciones de función, entonces al llevar a otro sistema se multiplica por un jacobiano. Entonces de eso se trata, llevar los elementos finitos a un sistema que la computadora pues fácilmente lo puede reconocer. Entonces, ¿da el mismo resultado? Sí, da exactamente el mismo resultado. Entonces, esto es una función para que podamos trabajar en la computadora. Entonces, lo genial de esto es que estas polinomiales, ¿sí?, son en función de esa aproximación. O sea, se lo puede calcular muy fácilmente con la integración numérica basada en la cuadratura de Gauss. Entonces, por eso que la utiliza el SAP, por eso que lo utiliza también el TAPS. O sea, todos los programas más importantes utilizan esta aproximación para que la computadora después lo discretice de una forma que se pueda sumar las funciones, ¿no? Y eso vamos a hablar poco a poco, ¿no? Entonces, una vez que tienen las funciones sumadas, entonces con la cuadratura de Gauss se tiene la respuesta también. Entonces es bien interesante porque cuando esto les voy a explicar poco a poco, ¿okay? ¿Cómo les digo? Es la solución que le han podido dar a los elementos que son así, ¿no? Tanto para vías, columnas, etc. Y estos elementos pues son muy limitados, como solamente pueden representar 2 puntos, su cuerpito, digamos, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahorita en matriz de rigidez. Cuando quieren trabajar con placas, ¿sí? Tenemos aquí 4. Podríamos utilizar teoría de placas, pero nos morimos, digamos, porque esto es horriblemente complicado. Entonces, lo que se hace en los elementos finitos es aplicar la teoría isoparamétrica, que es lo mismo que esto, pero se aplica en el plano, ¿no? También se puede aplicar en 3D. Entonces, estos elementos pues sí nos va a servir harto para lo que sería el modelado de losas, el modelado de muros, etcétera, ¿no? Incluso de represas. Puede modelar un montón de cosas este elementito de acá. Entonces, igual hay que volver a hablar de las funciones de forma y cómo es que estas cositas se van a llevar a una función más complicada. O sea, al final de cuentas les digo, este es el resumen, les voy a explicar de la matriz de rigidez, que se basa en la función de forma. Tenemos también otra vez el jacobiano, y este sería primero la función de la gradiente, que es justamente la derivada parcial de la función de forma, para poder hallar recién la matriz de rigidez de este elemento. ¿Qué es lo genial? Aquí parece complicado y parece horrible. No lo es, les digo, no lo es, porque
Solo hay que hacer una vez y se puede guardar esto en una biblioteca, por así decirlo. En la computadora ya sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, cuando ustedes modelan o dibujan, llama de la biblioteca, librería, y empieza a hacer las sumas de funciones de forma basada en la cuadratura de Gauss para que empiece a calcular lo que es la rigidez de todos los elementos. Entonces, por eso es tan usado este método de elementos finitos para poder hallar esfuerzos, deformaciones, etcétera, ¿no? Y para este tipo de casos de estudios, ¿no? O sea, fíjense que son miles de elementos finitos que están unidos, que se transfieren las cargas a los nodos, y puedes hacer cosas como esta, digamos, ¿no? Porque realmente esto no se puede hacer en la teoría que ustedes han aprendido conmigo o van a aprender así en la forma tradicional. Entonces, esta teoría pues está hecha más que todo para el computador, ¿okay? Para que podamos analizar los esfuerzos en los nodos, pero ustedes tienen que entender que esos nodos sí son aproximaciones en base a una teoría integral energética, ¿okay? Entonces, ya cuando hagamos un Delancey, pues ya vamos a estar viendo qué elementos finitos vamos a usar, etcétera, para poder tranquilamente usar su programa, ¿okay? Entonces, el resumen es eso, es el pantallazo de elementos finitos. Yo creo que si nos alcanza tiempito, les voy a poder explicar por lo menos qué son los principios matemáticos, cómo tenemos que trabajar con cierto tipo de elementos, trabajos en 2D, etcétera. No viene al caso de su materia, por si acaso. Esto lo van a llevar en elementos finitos, pero por lo menos no vamos a profundizar, no se preocupen, pero por lo menos que se entienda, para que ustedes ya tengan ese concepto bien, por lo menos tener una idea de ese concepto, que después cuando lo vuelvan a ver la materia y profundicen de todos los ¿no? Entonces es como que recién van a entender cuando profundicen esto, pero por ahora me interesa que ustedes solo aprendan la primera parte para su examen, que son los principios energéticos. Le damos salir este U, porque vamos a volver a utilizar este U ahorita, este U de acá, para su examen, y también para acá, ¿no? Fíjate que aquí tenemos el U y tenemos acá el... ¿qué más es? Teoría de Maxwell, esto ni siquiera, ¿no? Porque solamente esto es geometría y eso es todo, pero lo demás sí es energía. También este ejercicio que les he explicado, ¿por qué es U de acá? ¿Por qué está en función de P, L, E? Ese mismo principio de energía se aplica también para lo que es ¿dónde está? Aquí está, para los elementos finitos. Ok, vamos a empezar, por lo menos hoy quiero acabar por lo menos qué es una energía externa e interna, y ya con eso vamos a resolver cualquier ejercicio. Ok, bueno, entonces antes de empezar, no sé si alguien tiene una duda o algún no sé, curiosidad o algo. Sí, disculpe, entré tardecita y estaba diciendo algo de qué temas podría entrar al examen o qué tipo de ejercicios. Esos tres que les he mostrado ahorita, puede ser, a ver, que ahorita vamos a ver dónde sale el U, y este de acá, teoría de Maxwell, y hay uno más, pero no sé si les he pasado yo. No tenemos aquí. ¿Dónde lo he guardado, pues? Ay, no me acuerdo dónde lo he guardado sus exámenes. No me acuerdo. Les he pasado, ¿no ve? En el grupo. Por lo menos van a ser tres tipos de ejercicio regalo. Este es regaladísimo, que ya está resuelto. Lo único que tiene que hacer es más cositas aquí. O sea, para 3 4 5 6 7. Tenemos para 3. ¿Cómo es? Para 3 y para 4.
3, no tenemos para 4 y para 5. Oh, perdón, para 4 y para, sí, para 4 y para 5. Nos faltaría para 3, para 6, para 7. Porque a veces esto lo hace en función de su primer nombre, o sea, número de cargas, digamos, si te llamas Juan, digamos, tienes 4 cargas, tienes 4 letras, algo así. Entonces, solo se hace esto, nada más. Entonces son sumamente facilito. Ahora, ya, entonces, eso era. Otra duda. ¿De qué estamos hablando? ¿De apoyos? Ah, bueno, sí, sí cambia. Ah, estamos hablando del principio de los ejercicios, ¿no? Acá, de este ejercicio. Claro que cambia, ¿no? O sea, si tiene fijo, pues el factor de distribución cambia, ¿no? Y obviamente aquí si el cambio de cero, cambia. Eso tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, ya empezaremos de una vez porque antes se queda más tarde. Ya. Entonces, esto lo hemos visto en física. Aquí no. Que son los principios de energía. Ese principio de energía te dice que nada puede ser creado, nada puede ser destruido, todo se transforma. Hemos visto en física que es la energía gravitacional, que es la potencial cinética, eléctrica, magnética, térmica, mecánica y un montón más energías, también químicas. Y es por eso es que es tan poderoso esta teoría, porque en realidad los elementos finitos se basan en este principio de energía. Entonces no solamente sirven estos paquetes estructurales o estos paquetes como el ANSYS para ingeniería civil o ingeniería mecánica, porque fíjense que podemos modelar algo como esto, digamos, como un hélice de un avión, o aquí una estructura grande y saber las tensiones, o el viento, o también podemos ver fluidos, etcétera, ¿no? Es porque todo se basa en energía, o sea, dónde está yendo esa energía y cómo se cambia una fuerza, o sea, cómo se transforma una fuerza a deformación, ¿ok? O a calor o a movimiento, ¿no? Entonces, tienes, tienes un principio que abarca básicamente a todas las ingenierías, ¿no? Toda esta parte de la energía, y es por eso que utilizamos este método para modelar casi lo que está en el, claro, pues lo que está en el exterior, ¿no? Por eso es tan poderoso esta teoría. Bueno, de acá solo me interesa el gravitacional, potencial cinético. Entonces vamos a trabajar, bueno, vamos a recordar, perdón, cómo era cuando teníamos un elemento elevado, ¿no ve? Cualquier elemento, estamos acumulando energía cinética, ¿no ve? O perdón, potencial. Cuando está parado aquí arriba, pues tenemos una energía potencial máxima, pero la energía cinética es cero. Cuando, cuando cuando suelta la pelotita, por la gravedad, ¿no ve? La energía cinética aumenta. Aquí va a ser cada vez más grande. Estoy graficando la energía, digamos. Entonces, aquí, si mientras más alto es, va a pegarle más duro, ¿no ven? Entonces, al principio estamos aquí conservando la energía potencial y al chocar acá, pues estamos liberando toda esa energía en forma cinética. Eh, entonces, es como que hay que ver esta relación en las estructuras. ¿Okay? Cuando todos están ahorita en su silla, ¿no? Tienen su silla, ustedes están en su computadora, si están sentaditos, deben estar almorzando, todos, ¿no? Entonces, la carga que ustedes están ofreciendo a la silla es una carga P externa. ¿Okay? Y ustedes están, como les digo, aplicando un peso a un elemento que tiene su rigidez, que en este caso es la silla, ¿no? Entonces esta silla, al aplicar esta carga externa, pues se va a deformar. O sea, siempre, todos los elementos que tú aplicas una carga y tiene rigidez, sí o sí se desplazan. ¿Okay?
Entonces aquí vas a tener tu deflexión, etcétera. Pero va a ser una deflexión que, claro, o sea, no se ve o no se siente, bueno, a menos que tengan esas sillas plásticas, ¿no? Que son delgaditas, que sí se puede sentir que se deforman, pero es otro tema. Pero generalmente las sillas de madera, de plásticos, o, bueno, casi todas las sillas, no se siente ese cambio de deformación, ¿no? O sea, estoy hablando del... Claro, si no tiene colchoncito, ¿eh? En cambio, si de madera, casi no van a sentir la deformación, ¿no? Pero sí se deforma. Ahora, esto es lo que se basa en este principio de energía. Todas las, todas las caras externas, ¿sí? Van a producirte una acumulación de energía de deformación. Es muy parecido a lo que es la energía cinética y potencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este P, fíjense, que es la carga externa realizada, produce fuerzas y al mismo tiempo distancias. O sea, te va a producir, acaso una carga P, te va a producir un desplazamiento. ¿No ve? Estamos hablando de fuerza y distancia. Y al mismo tiempo, a los nodos aquí te produce momentos y rotaciones. ¿No ve? Tal cual. Entonces, la energía de deformación acumulada se basa en cuánto se deforman por caras, puede ser axiales o rotaciones o cortantes, ¿no? Y los elementos, pues esa energía que ustedes están aplicando aquí se está acumulando como deformación. Es como más o menos como un resorte, ¿no? Ustedes aplican una carita acá y este resorte se hace más chiquito, pero este resorte está acumulando energía, ¿no ven? Sueltan la carga y pum, otra vez a su estado natural. Entonces esa liberación de energía pues se hace cuando ustedes están aplicando una carga y lo sueltan. ¿Ok? Esta partecita tiene que estar claro que es la energía externa y la energía interna acumulada en todas las estructuras. Ahora, si lo vemos un poco más con gráficos, la energía externa, que se basa en la carga y el desplazamiento, ¿no? Acabamos de decir eso. Estamos trabajando siempre en un rango lineal. Entonces, aquí tenemos un área. Okay. Quiero que pongan a pensarse esto. La, el concepto de trabajo, ¿de acuerdo? Trabajo. ¿Quién se acuerda del concepto de trabajo? Si me puede decir, por favor. De física. Me pueden decir acá. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Sería la fuerza necesaria para desplazar un cuerpo de un punto a otro. Exacto. Tú dices que hay trabajo cuando hay desplazamiento, ¿vale? Sí. O sea, si te aplicas una carita a cualquier cosa y esta se desplaza, hay trabajo, ¿no ve? Pero si este cuerpo está ahí estático, por más que le aplicas un montón de carga y no se desplaza, no hay trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya, está bueno. Eso es justamente lo que su compañero estaba comentando. O sea, si es que hay desplazamiento, quiere decir que hay trabajo. Si tiene ese concepto, es lo mismo que carga y desplazamiento. Si hay un desplazamiento a causa de una carga, quiere decir que hay un trabajo. Entonces, yo puedo decir que el trabajo acumulado de todo el sistema se basa en el área de aquí abajo. ¿Okay? Toda esta área de acá. Y esa área es un trabajo que es igual a la carga P por el desplazamiento entre dos, ¿no? Es un área básicamente de un triángulo. Ok, manténganse hasta ahí. Volviendo a lo que es la energía interna. Esto después lo vamos a usar, ¿ya? Pero quiero que esté claro. La energía interna. Cuando ustedes, en este caso, comprimen, en este caso, o alargan, fíjense, podemos agarrar un elemento pequeñito, un diferencial, y tenemos otro diferencial de desplazamiento, ¿vale? Entonces, a todo elemento que se ha desplazado, tenemos que recordar conceptos de deformación, ¿no? La deformación
se basaba en cuánto se alarga con respecto a su elemento original, ¿no? En base a una carga externa. Entonces, esto ya lo sabíamos de resistencia y materiales. Entonces, ese mismo pueden decir que es la misma curva, ¿sí? La energía P, desplazamiento, que lo escribe así. Entonces, la energía interna es lo mismo. Eso, U es igual a P por desplazamiento sobre 2, tal cual, ¿no? Pero aquí estamos trabajando con un elemento diferencial. Podríamos decir que es la diferencial de U por 1/2, porque está en el 2, por P por diferencial de desplazamiento, ¿vale? Entonces estamos trabajando de otra forma. Estamos trabajando aquí con un pedacito de un elemento que está siendo sometido a una carga y se está deformando. Y la energía acumulada de este elemento es esta acá. Ahora, la energía que estamos hablando de trabajo, o sea, con ese trabajo de energía es básicamente lo mismo. Como hay desplazamiento, hay trabajo, y si hay trabajo hay energía. Ahora, podemos reescribir qué concepto, que ustedes se acuerdan. Un desplazamiento que ha sido causado por un elemento con su longitud original, ¿no ve? Esto es igual a la deformación, ¿no ve? A la deformación. Con no me acuerdo cómo se llama este valorcito en griego. Eta, no sé si es eta. Esto que después lambda. Ya me he olvidado su nombrecito en griego, pero ¿se acuerdan que lo hemos utilizado también para el modo de elasticidad? Cuando teníamos el esfuerzo, la deformación, ¿vale? Entonces la curva de esto era el modo de elasticidad. Eso lo hemos visto en todas las materias, por lo menos de estructuras, ¿vale? Pero esta deformación es igual a ¿qué? Al cambio de longitud dividido entre la longitud original. Esa es una relación que no tiene unidades, porque obviamente esto es metros, entonces es una relación unitaria, básicamente. Ahora, aquí podemos hacernos una ecuación con respecto al cambio de longitud, ¿no? Y a la longitud original, que está acá. Después, recordar el concepto que acabo de explicarles. Estamos trabajando todo de una forma lineal. Entonces, si estamos trabajando con estamos recordando el concepto de elasticidad, ¿no ve? Tenemos esto acá, que es simplemente la pendiente. Esfuerzo es igual a elasticidad por la deformación. Ahora, de esta misma carita podemos recordar que el esfuerzo es igual a una carga sobre área, ¿no ve? Entonces aquí ustedes pueden despejar en sí la deformación, entonces van a tener PEA o AE. Entonces esto acá pues lo reemplazan nuevamente en la ecuación que hemos utilizado anteriormente, y tenemos una relación de cambio de longitud es igual a PEA de X, ¿no? Ahora, esto se puede utilizar en la ecuación diferencial que hemos utilizado hacia arriba, ¿no ve? Cuando teníamos P y U. Ah, no, pero eso no es P y U, el desplazamiento. Entonces hemos dicho que la energía acumulada, U, era igual al área bajo la curva, pero era diferencial, entonces era de U, y acá era desplazamiento diferencial de desplazamiento, ¿no? Aquí tenemos este acá que podemos utilizar esta relación para reemplazar acá. Fíjense, es lo que se hace aquí. Reemplazar este P acá y tal cual. Entonces, ahora, fíjense que tienen una ecuación de energía acumulada en base a la carga, al modo de elasticidad y al área transversal de un elemento sometido a tracción o compresión. Entonces, esto se puede integrar, ¿no? Ese du se puede integrar, y esto va a estar en función pues de la longitud, digamos, de un elemento, o sea, en base de 0 a L, digamos. Si queremos integrar de 0 a L, y esto cuando se integra pues ya vamos a tener aquí diferencial de U, integral, esto se va, esto solo queda el U, y tenemos una integral de acá, solamente hay que integrar todo esto porque esto es una constante, ¿no? Solamente va a X de 0 a L, y fíjense que nos queda P al cuadrado L 2 veces EA. Entonces esa es la ecuación de la energía nuevamente sometida a compresión y tracción
en base a su relación de esfuerzo y deformación. Eso es lo interesante de este método, ¿ya? Porque estamos trabajando con este tipo de parámetros, de esfuerzos y deformaciones, esfuerzos y deformaciones. Eso siempre, los elementos finitos se basa en ese principio. ¿Okay? Ahora, como nada puede ser destruido, nada, o sea, estamos recordando el concepto de energía, ¿no? Nada puede ser creado o destruido, entonces decimos que U tiene que ser igual a W, ¿no? O sea, la energía externa es igual a la energía interna. No se olviden, del W era la carga externa por su desplazamiento sobre 2, ¿no? Por la energía acumulada. Y acabamos de ver cuánto es U. Entonces aquí tenemos ese sistema que es igual a PL cuadrado, menos P cuadrado por L sobre 2EA. Y si ustedes de aquí se acuerdan de esta relación de deformación, carga LEA es el mismo que hemos utilizado para Cercha en una dimensión para matriz de rigidez. Porque si aquí despejan P, ¿no? Aquí van a tener, esto es igual a AE sobre L por su desplazamiento, ¿no? Entonces hemos llegado a lo mismo tanto de resis, de hiper, y ahora estamos utilizando estos elementos finitos. Y también obviamente esto se basa en un principio lineal, ¿okay? Un principio lineal y de energía, de conservación de energía. Entonces, o sea, podemos decir que este método funciona, ¿vale? Para lo que sería el desplazamiento, etc. ¿Okay? Entonces, ese mismo este principio, por si acaso, se utiliza bastante en lo que es el trabajo virtual. No lo llevamos con ustedes, pero sería interesante que alguna vez les hable de ese método, porque sí, o sea, sí se utiliza en elementos finitos, por lo menos para entender esta partita. ¿Okay? Miren, esta parte del U, ¿sí? Que está en función, pero esto es para un elemento sometido a compresión e interacción. Fíjense que cuando estamos hablando de principios de deflexiones, o sea, de vigas ahora, que es lo que a nosotros nos interesa mucho, hay que recordar el concepto del cambio de aquí, es el cambio de pendiente. O sea, esto hemos llevado en resistencia y materiales, ¿no? Cuando hay este cambio, o sea, todo puede estar en función de esta curvatura, alrededor de curvatura, etcétera, para poder ver el cambio a causa de un momento aplicado. Se deforma de esta forma la viga, ¿no? Eso lo hemos visto en resistencia y materiales, como se halla esta relación de esfuerzo, deformación, sentidos del eje neutro, compresión, tracción, todo, ¿no? Hemos visto lo que es la resistencia al momento, que básicamente es una es una diferencial de área por, ¿no? Por su sentido del área transversal del lado que tú estás aplicando la carga. O sea, esto es bien interesante porque es ese concepto de inercia, ¿no? Que es lo que te resiste al momento, ¿no? Entonces, había unas ecuaciones que podíamos reemplazar, sustituir y también reemplazar en una ecuación diferencial de, bueno, está más arriba, ¿ya? Pero la cosa es que este cambio diferencial se hace justamente por este cambio de acá a acá. O sea, estamos llevando una línea recta, aplicando una cara aquí y se va así, ¿no ve? Entonces se va como una curva, y esa curva era pues un cambio de segundo grado. Podríamos decir que es casi una parábola, digamos, ¿no? Pero para un cambio de un cambio de deformación. Entonces, relacionando deformación, curvatura, carga, inercia, etcétera, llegamos a una de las relaciones más importantes que se utiliza en mecánicas de elementos. O sea, ¿por qué le digo mecánica? Porque van a haber resis, van a haber hormigón armado 2, van a haber estructuras metálicas, van a haber fundaciones, después le van a meter, si van a ir a estructuras, digamos, claro, los que van a ir a estructuras van a ver lo que es el análisis dinámico, lo que es un análisis estático. También hay diseños de elementos sismoresistentes. Si van a ir a vial, también tenemos puentes. Y en los puentes también se basa en una teoría de deflexión a causa de una carga puntual, etc. Todo lo que les acabo de hablar se basa en esta simple teoría.
todo, absolutamente todo. O sea, este es, por eso le digo, una de las teorías más fundamentales que se utiliza en ingeniería civil, que es la ecuación de un cambio de longitud a causa de una deformación angular. Entonces, es una ecuación diferencial de segundo grado que se basa en su momento aplicado y tiene la resistencia tanto del material, que se llama la elasticidad, y su resistencia mecánica, que es la inercia. Entonces, este es un principio que lo van a ver toda la vida, digamos, ¿no? Y esto se aplica también en lo que es este tema de la energía. ¿Okay? Entonces, fíjense, acuérdense que es un cambio, ¿sí? Comparado a una fuerza y una resistencia mecánica. Y de aquí sale todo, prácticamente toda la teoría que ustedes conocen. Que pues, a ver, justamente de esta curvatura nace la teoría de momentos, nace la teoría de constantes y sale también, se relaciona a lo que sería la carga aplicada. Entonces todo lo que estamos hablando, todo lo que ustedes han visto en isostática, lo que hemos visto en hiper, todo se basa en esa teoría de deformaciones, ¿okay? O sea, deformaciones, pero en base a esta ecuación diferencial. Por eso es tan fundamental esta ecuación. ¿Okay? Entonces, también podríamos decir que como es un cambio, o sea, estamos llevando una función acá, la primera derivada sería como una pendiente, ¿no ven? Una pendiente. Entonces, la primera derivada se considera esta deformación, que es la deformación angular, que es igual a un momento, y, ¿no? Se despejan aquí este cambio de pendiente, es igual a un momento, diferencial de x e y. Ahora, esto es lo interesante de este elemento. ¿Por qué? Porque aquí no sé si está. A ver, no está aquí, no tampoco aquí. Ya, no sé. Cuando hemos hecho nosotros la gráfica, ¿no ve? De carga, ¿qué hemos dicho? Carga y desplazamiento, ¿no ve? Es lo mismo para momentos, ¿okay? Porque los momentos se basan ya no en cargas en la parte axial, sino momentos. Y los desplazamientos que producen los momentos son desplazamientos angulares, ¿no? Seguimos trabajando en la forma lineal. Entonces, la energía acumulada a causa de un momento se basa en cuánto es esta área de acá, ¿no? Y estamos volviendo a lo mismo. La energía externa, que es W, va a ser igual al momento, su desplazamiento sobre 2. Y la energía interna acumulada va a ser igual al diferencial de lo mismo casi. M diferencial, bueno, aquí va a ser diferencial, aquí diferencial de U. Entonces estamos trabajando interno, externo, ¿no? Fíjense que aquí es lo mismo que esto. M de, o sea, diferencial de O, 2. Entonces, basados en este principio de energía y trabajo, ¿okay? Entonces, aquí, si ustedes utilizan nuevamente la ecuación más importante que vamos a utilizar realmente en ingeniería, es este acá, la pendiente, que se basa justamente en esta ecuación, es igual al momento diferencial de x e y. Si tú reemplazas esto acá, obtienes este valor acá, fíjense, este valor acá, acá. Estamos reemplazando todo esto acá. Entonces, ¿qué tenemos ahora? La energía interna acumulada es igual al momento al cuadrado, 2 veces EI diferencial de X. Muy parecido a lo que hemos hecho arriba, ¿no? Y entonces, la energía acumulada interna, si ustedes lo integran, si esto es un elemento de viga, por ejemplo, va a ser de 0 a L, ¿no? Entonces, esto lo integramos de 0, tenemos a L, 0 a L. Bueno, esto no necesita, pero aquí sí, 0 a L. Esto con esto se va. Diferencial de U, 0 a L, solo tenemos aquí de X, aquí como no está nada función de X, pues sirve como una constante, ¿no? Y ya, lo integramos y ya. Pero es que lo interesante de esto, chicos, es que este momento sería como constante. Este momento que ustedes ven acá, ¿sí? Este momento que ven acá, tiene que estar en función, ¿sí? En función del cambio de momento. O sea, ¿qué les estoy hablando? El
cambio de momento en toda la viga. Si ustedes tienen una viga simplemente apoyada, una carga distribuida, ¿no? El diagrama de momento se ve así, ¿no ve? Entonces, en esta ecuación pues es esto en realidad, m función de x, cómo va cambiando en la longitud, ¿ok? Entonces hay un ejercicio de exámenes justamente para hacer esto, que les va a pedir básicamente la ecuación de momento de un sistema, reemplazan energía y calculan energía, eso es, pero se basa en este principio de energía, ¿ok? Entonces eso es lo que sí, eso es lo que es esto ya para trabajo virtual para el sistema, pero se basa en lo que acabo de explicarles. Y no, pero ahí acaba, digamos, lo que es la teoría para ustedes, para que entiendan que es U de un sistema que está sometido a flexión o incluso a compresión. Entonces es un sistema que hemos hecho de la energía, es un sistema interna, o sea, la energía acumulada que está siendo deformada por una causa por una carga externa. Entonces aquí este elemento, al someterse, digamos, a una carga, esto va a experimentar deformación, ¿no ve? Entonces la deformación, ¿sí? Aquí ya te está dando incluso la ecuación de la deformación, que va a estar en función de esta carga P, o sea, incluso está esto a la mitad. Para hallar esto, tendría que haber hallado la ecuación de momento que produce esta carga P y reemplazar aquí, y les hubiera salido este resultado. Ya ni siquiera tiene que ser eso, fíjense. Si ya les da directamente aquí la carga P, porque en realidad este 7P cuadrado, 1536, esto es netamente de la ecuación de momento que pasa esta carita hasta acá, ¿okay? Entonces no tienen que ser mucho, no tienen que ser casi nada, solamente reemplazar estos datos de energía, ¿no? Y mañana les voy a explicar por qué esto, que es diferencial, o sea, si hacemos una derivada con respecto a la carga P, nos da la deformación. Entonces si te pide aquí la deformación, acá se me da carga P, solamente es derivar con respecto a P, ya tienes la carga, o digo, el desplazamiento que se traduciría a una flecha, o sea, cuánto se deforma. Esto por esta carga P, ¿ok? Sé que tienen algunas preguntas, pero no sé si pueden hacer, o sea, no sé si pueden hacer esto, tratar de hacer estos ejercicios, ya, para ver que no es nada difícil. Les voy a pasar también otro ejercicio resuelto, muy parecido a este, para que lo vayan analizando. No sé si hay preguntas hasta ahí. Ok, entonces vamos a